Con una nueva reunión del instituto después de varios feriados y no queda otro feriado de por medio antes las vacaciones de invierno. Así que bueno, para el día de hoy el tema a charlar es justamente el procedimiento ante el Tribunal de Ética del Colegio Corredor Inmobiliario. Esto fue motivado por varias consultas que se fueron dando dentro del instituto, de charlas que hemos tenido internamente entre varios miembros del instituto, con lo cual me pareció interesante abarcar sobre el tema en particular. Eh, para ingresar ya a la charla, damos un marco normativo que es sobre la base 13.500, perdón, 13.154 del Colegio de Corredores, con su estatuto y el reglamento correspondiente al procedimiento del Tribunal de Ética. Respecto de eso, ¿cuáles son las normas éticas que se tienen en consideración? En cuanto a la parte normativa, está distribuida, normológicamente está distribuido entre el estatuto y el reglamento. Dentro de lo que no, dentro de lo que señala, son varias obligaciones que tienen los corredores inmobiliarios. Marqué la que por lo menos ha sido motivo de mayor injerencia o duda, no sí dudas, sino que son las más comunes en cuanto a lo que se considera que por ahí se incumplirían respecto de las obligaciones como profesional que es el corredor inmobiliario. Y así tenemos lo que es el bien común o debe ser consciente y fiel expresión de la verdad. Me parece que eso se adecúa en sí a todas las profesiones en general. La que por ahí está comúnmente se refieren más y es donde entra la situación particular de los comentarios o lo que se puede llegar a plantear como una infracción o no, depende cada caso en particular. No quiero con esto generar ser algo generalizado, sino que es la comunicación o la información en cierta forma también, que debe ser fehaciente con claridad, exactitud y precisión. O sea, es muy concreta y la forma de la norma ética que deberían cumplir los profesionales de corretaje inmobiliario. Debe ser en forma decorosa, correspondiente con la realidad objetiva y sin omisiones ni de manera tendenciosa. A veces, por los comentarios que hayan llegado o algunas consultas o interconsultas que se han realizado, esta es una de las obligaciones que por ahí con mayor frecuencia se incumple. No a veces en totalidad, y ahí es donde debe analizarse específicamente la interpretación de cómo tiene que darse o cómo debe interpretarse esta norma, que si bien parece muy concreta, hay que subsumirla también a la clase de información que está dando ese corredor inmobiliario y qué información tiene para poder darla en concreto en base a cada intervención como matriculado que interviene. Otra de las cuestiones también muy particulares que ha traído inconveniente en el ejercicio profesional del corretaje es comprobar la identidad de las personas entre quienes se tratan los negocios en los que interviene y la capacidad legal de celebrarlo. Muchas veces, lamentablemente, no significa que todos actúen de la misma forma y vuelvo a poner énfasis en esa situación, que se entra en un periodo de negociación y se tratan de hacer negocios sin tener a veces toda esta información. Y luego se generan esos inconvenientes particulares. En cuanto a veces no se, es la persona con la cual se está negociando, y esto hablamos en boletos de compraventa, como también en temas de contrato de locación y sesiones y otros instrumentos u otras negociaciones que se dan dentro del ámbito de la negociación inmobiliaria. Por eso es tan dentro de lo que son las obligaciones que tiene el corretaje. Eh, mm, Otro tema no particular, no menos particular, es comprobar la existencia de los instrumentos de los que resulte el título invocado por la enajenante. Eh, Siempre tenemos que recordar que el mundo, y no solamente para este ejercicio de profesión, sino para cualquier
profesión y lo que es el comercio propiamente dicho, y ha sido análisis en más de una vez dentro del instituto, el comercio siempre va más rápido que cualquier información que podemos llegar a obtener. Y a veces el afán de cerrar negocios o el afán de generarlos, propiamente dicho, y cerrarlos, se generan estas situaciones particulares de falta de datos, de datos, de datos certeros. Y ahí es donde efectivamente se genera el inconveniente. En lugar de por ahí esperar, o a veces en una reunión surge uno, se genera la intermediación, se trata de cerrar el asunto y sin tener toda esta información requerida que queda en cabeza y responsabilidad del corredor inmobiliario, ¿verdad? Eh, mm, Eso en particular, específicamente determinar quién es el propietario o el titular registral, si tiene o no tiene gravámenes a nivel personal o la propiedad propiamente dicha, si es necesario algún otro trámite que tenga que darse en el caso eventualmente de que la persona titular registral esté fallecida, que deba hacerse la sucesión, si está en sucesión, en qué estado se encuentra su sucesión, o sea, toda información necesaria que debe obligatoriamente tener o hacerse el matriculado a los fines de dar la información certera y concreta del negocio que va a exponer. La segunda, otra tanta es proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, lo que parece muy sencillo en una simple publicidad en cuanto a lo que es la venta, que por lo general siempre aparece el tal inmueble, tal del precio. Lo cierto que dentro de esa información o en ese negocio que se está proponiendo, se está ofreciendo, se está poniendo en comunicación, no dice del estado que se está el inmueble. Y es algo imposible. Para eso se debe recurrir específicamente al corredor, que es quien está haciendo la publicidad. Y para mí no es una publicidad engañosa si lo hace en ese sentido, sino sí que el corredor inmobiliario tenga toda la información necesaria para cuando alguien se contacta, y ahí sí surge la información, esa información tiene que ser volcado a quien esté interesado en realizar la operación. Es por lo general que entusiasman, no es por lo general, y ahí me vuelvo a reiterar, se da en algunos casos, gracias a Dios, yo creo que son los menores, y por el afán de cerrar un negocio, de que esta información no es brindada en debido tiempo. Entonces por ahí se avanza mucho en la negociación, en el precio, en la forma de pago, en lo que sea, y después nos encontramos con una sorpresa. em, que aparece información que no se tenía al momento de entablar la relación. Y eso genera obviamente malestares y ya un interés en un comprador que si lo hubiera sabido desde el comienzo, tal vez no se hubiera involucrado en esa negociación y pasaría a otro negocio diferente. Ahí sí yo creo que estaríamos o entraría dentro de lo que sería una falta ética al respecto. Esto obviamente desde ya no es lo que estoy planteando yo como una certeza, sino obviamente puede estar ligado a muchas opiniones por caso concreto y a distintas interpretaciones que son para mí todas válidas, que en definitiva uno no va a ser el que va a terminar juzgando, sino lo va a terminar juzgando el Tribunal de Ética si se adecúa o no la falta eventual que se le podría llegar a denunciar sobre la violación o no de una norma ética en concreto. Obviamente, dentro de las normas éticas que se tratan de establecer, es defender los intereses de sus propios clientes. La relación entre profesional y cliente debe ser de absoluta reserva y confianza. Otras cuestiones que también a veces es difícil, pero yo lo establezco por una cuestión de la actividad comercial propiamente dicho, de querer obviamente vender y hacer el negocio y a veces en otras cuestiones particulares de cada uno, eso lo sabrá. También son normas a veces muy difíciles de probar desde mi punto de vista, ¿verdad?
cómo generar esa cuestión, si se hubo o no hubo reserva o confianza, o si esa reserva propiamente dicho no fue producto que le llegó a otra persona por comentario propio del cliente. Entonces, por eso se da, hay que ver el caso específico y concreto y las pruebas que se tenga para eventualmente ver si se afectó o no esa confianza. Sumada a otras cuestiones que más adelante voy a ver qué es lo que puede llegar a generar estas situaciones en particular. Eh, y se condice con la siguiente, que es no divulgar asunto alguno sin autorización expresa de su cliente. Y a veces se da la relación entre un corredor inmobiliario con otro corredor inmobiliario para ver si ayuda esa posibilidad de venta de negocio porque sabe que está buscando a otro y hasta qué punto su cliente dio autorización o no dio autorización. Vuelvo a reiterar, situaciones muy difíciles de probar desde mi punto de vista. Tal vez hoy con las cuestiones de lo que es el WhatsApp o los mensajes de WhatsApp, tal vez se podría llegar a probar, pero estamos hablando de situaciones realmente muy difíciles de llegar o acercarse a la realidad, lo que realmente sucedió, pasó en caso de existir una denuncia que impute o se involucre o se establezca que se violó esta norma ética en particular. Otro de los temas también muy frecuentes y al día de hoy sigue sucediendo es hallarse al momento de la firma de los contratos otorgados por escrito. Muchas, principalmente en las inmobiliarias grandes, esto por lo general no sucede. ¿Por qué? Porque a veces el corredor inmobiliario tiene sus correspondientes empleados. La idea es, si es grande, estar atendiendo en diferentes negocios o tal vez yendo a mostrar, ¿por qué no?, un inmueble y solamente tienen que venir a firmar, con lo cual a veces no están presentes. También es otra cuestión, como volví a reiterar, muy difícil de probar, porque con que venga un empleado mío, si yo soy la corredora inmobiliaria, que no lo soy, y me dice que yo estuve presente, la palabra de uno contra la otra, y eso cómo se puede llegar a establecer como una violación a la norma ética. Lo que sí, y también es frecuencia, y lo he visto por consulta y por asesoramiento, que establecen como una violación a la norma ética eh, no dejar en los contratos que se firmaron que quién ha sido su intervención y que a su vez esa intervención, eventualmente en un contrato de locación, los boletos compra-venta, también es muy habitual, más todos sabemos cómo es a veces la forma en que se genera una operación de compra-venta y su escrituración correspondiente. No termina interviniendo en ese instrumento la firma de corredor inmobiliario, aún incluso cuando la operación no llega a una escritura pública. Por lo general ese boleto compraventa, en caso de tener que hacerse valer judicialmente, por lo general, y en ese caso aumento el porcentaje de incumplimiento de esta formalidad, no aparece el nombre o quién es el corredor inmobiliario que debería intervenir y que efectivamente intervino. Y a su vez, si en el medio intervienen varios corredores inmobiliarios, también es otra situación no menos particular. Eh, Independientemente de esto, no creo, desde el punto de vista que se dé, que sea una violación como para una suspensión o una cancelación de la matrícula. Me parece total y absolutamente exagerado. Tal vez sí para un apercibimiento, ya que en caso de incumplimiento me parece que queda muy lejos cualquier posibilidad de que el daño se haya generado porque no esté el nombre del corredor inmobiliario en el boleto de compra-venta, ¿verdad? O en el contrato de locación, en ambos casos, en una cesión o cualquier operación inmobiliaria que se dé en particular. Eh, la parte de los valores estéticos y arquitectónicos, no le veo por ahí, sí, tener en cuestión al momento de ofrecerlo en la intermediación, poner de relevancia principalmente hoy con los inmuebles
eh, mm, eh, de valor arquitectónico, especialmente lo de que aquellos inmuebles que tienen valor histórico patrimonial. Una situación que ha generado varias situaciones a nivel tanto para el propietario con la municipalidad, el propietario del inmueble, en cuanto a lo que es el valor del edificio en sí, pero bueno, eso va a ser materia de otra charla que se está preparando. La doctora Bessi está en ese tema muy interiorizada y está analizando al respecto sobre el particular y seguramente va a ser motivo de charla para una de las próximas reuniones que tengamos que dar. Eh, mm, Otra de las cuestiones, no voy a ir una por una, me parece la más relevante, las otras las pueden ir leyendo ustedes directamente desde la Filmina. Otra situación que se da lamentablemente habitualmente es la demora de entrega, restitución de fondos o documentos. Esto también son para todas las profesiones, pero es una de las que habitualmente también se dan en cuanto como responsabilidades y como eventuales violaciones a la norma ética de que tiene el corretaje inmobiliario. Otro tema es el todo mandato, autorización que conlleva un compromiso de desempeño profesional, salvo excepciones debidamente fundadas. Debe ser previo y escrito, detallando términos y condiciones, vigencia, forma de pago de los honorarios y de los gastos de la operación encomendada. Por lo general, toda operación, autorización de venta, algunas la cumplen y otras son demasiado sencillas. ¿Eh? Y pongo en relevancia que cada corredor inmobiliario trabaja de formas diferentes y tienen texto de autorizaciones diferentes porque las he visto y trabajan, ahí tendrá que ver si se cumplen o no se cumplen todas estas circunstancias. Otro tema también no particular es la famosa con la que se viene, que es no se deben obviar honorarios presentes por honorarios futuros propios de terceros, la clásica de tomar este inmueble y yo en el próximo que lo vendo no te cobro la comisión. También ahí eventualmente cómo se considera o cómo se toma esa eventual violación. Hay sonrisas en el auditorio que a lo mejor no se ven, pero me parece que a más de uno le habrá pasado. Ni comprometer a compradores o clientes para eventuales comercializaciones futuras. Vuelvo a repetir, esto es cómo probarlo. O sea, desde el punto de vista ético está bien, pero al momento de eventualmente que algún comprador, vendedor se encuentre dolido por la situación, considere que se ha violado esta norma, cómo poder llevarla a cabo, obviamente, y sé que el Tribunal de Ética trabaja en cuanto a lo que es la prueba muy bien, hasta a veces me ha sorprendido con constataciones que ha realizado, ya sea a través de lo que son los mensajes de WhatsApp, que es lo primero que te pide, como así también constatación en cuanto a lo que es la publicidad e información que se dan inclusive fuera de Rosario, para intervención de incluso de aquellas personas que actúan como corredor inmobiliario y no lo son a pesar de estar, digamos, avalados por un corredor inmobiliario. Y esa trabajo de prueba realmente lo hacen y por lo menos los leajos de investigación que he alcanzado a observar lo hacen y lo hacen con mucha prolijidad en cuanto a esa obtención de la prueba. Después son las obligaciones con el colegio propiamente dicho. Los encargos de misiones que se le confíen deben ser aceptados y cumplidos. No tienen, digamos, más que nada es para el colegio propiamente dicho, de cómo debe actuar, inclusive en su caso, iniciar el correspondiente. ¿Necesitan? No. Perdón la interrupción, pero que por ahí quería alguien entrar en el auditorio. Eh, mm, bueno,
En cierta forma son cuestiones de normas institucionales para el cumplimiento y el deber de respeto a la institución que los acobija como matriculados en particular. Deberes para con los colegas, es decir, la relación entre ambos. Y esto también lo he visto y he sido, puedo ser como testigo, que a veces estas situaciones se incumplen en cuanto a estos deberes. Eh, no debe formular manifestaciones que pueden significar menoscabo a otro profesional en su idoneidad, crédito, prestigio o moralidad. A veces, bueno, esto también se da dentro de los abogados, así que no están ajenos a esta situación, ni los contadores, ni los médicos, ni nada, así que no, no le doy mayor relevancia que esa particular y a veces es dentro de lo que es el ámbito comercial subsistir comercialmente o tratar de captar este negocio cliente. No está bien, está claro, pero vuelvo a insistir, ¿cómo probarlo? Si esto no se hace a través de testigo y que ese testigo eventualmente quiera meterse en todo un trámite de tribunal de ética, los veo difícil de prosperar y no sé si no he hecho la averiguación correspondiente, si hay sobre esta particular alguna denuncia de violación de norma de ética. Debe hacerse responsable de la intervención de sus dependientes y gestores, que sea considerada como actuación propia en cuanto a la responsabilidad frente a terceros, y debe competir lealmente, obteniendo y manteniendo la clientela en base a procedimientos éticamente correctos, decorosos, evitando propaganda y participación incompatible. Ofrecer prestaciones profesionales sin cargo o con bonificaciones o descuentos especiales en honorarios, lo que dije con anterioridad. En cuanto a la anterior, la responsabilidad frente a terceros, en cuanto a la intervención de los dependientes y gestores, acá obviamente también entra en juego y que no ha sido ya materia de análisis en una de las charlas anteriores, en la intervención de los agentes inmobiliarios y su participación a veces como verdaderos corredores inmobiliarios, que lamentablemente esa situación se da de la forma más común sin la intervención del corredor inmobiliario y sí a través de agentes inmobiliarios que cumplen su función. No debe buscar o tratar de atraer clientes de otro colega, también es otro tema que ya hemos hecho el comentario. Cuando conozco o infiera que un inmueble ha sido confiado a la actuación de un colega, deberá abstenerse de efectuar evaluación, emitir opinión o intervenir en cualquier forma que fuere sin el consentimiento expreso del colega autorizado y también del propietario, ¿no? Porque en definitiva quien le está dando el cliente es el propietario en su caso. O ver analizar específicamente el caso concreto. No debe solicitar participación en honorarios por asunto en que en ejercicio de su actividad profesional se encomendaron a otro colega. Esto también se da en la práctica, ¿no? Salvo que a las que corresponde a la ejecución conjunta de una labor previamente convenida. En estos casos aparece lo que ya es muy común y ha sido materia de esto en Instagram, los famosos negocios compartidos, que no sé si firman algún convenio en particular de que están compartiendo ese negocio y que el cliente lo sabe. Acá ya me están haciendo algunas, sin hablar me hacen el juego de las cabezas. Pero bueno, eso son cuestiones también a tener a considerarse que por a veces el afán de hacer un negocio, se estarían violando ciertas formalidades y en el cual dichas formalidades estarían involucrando a quien es su cliente en operaciones concretas. Obviamente que si sale todo bien, el cliente es feliz de la vida porque en definitiva vendió. Pero pasa a ser una cuestión de que si se genera algún conflicto entre los profesionales, están involucrando a sus clientes, tanto comprador como vendedor, porque son intermediarios ustedes, los corredores inmobiliarios, a eso me refiero. Em, la coparticipación de honorarios deberá aprobarse mediante la inclusión en el mandato escrito por el comitente o por el reconocimiento escrito del colega. Por eso lo subrayé, porque esto, por lo general, en las formalidades no se hace. Se comparten,
se hacen negocios conjuntos, lo cual no lo veo mal, al contrario, creo que es hoy una herramienta necesaria porque estamos ante las distintas eh, eh, ¿cómo es? Comunicaciones digitales que conlleva a estas clases de operaciones y no podemos mirar para otro lado. Con lo cual, sí, hay que tener ciertamente un poco de análisis particular de cómo se hacen estas operaciones. Y dentro de la formalidad, pero no sé si viene acá, supuestamente, y dentro de la actividad de corretaje inmobiliario, debe llevar un libro de las operaciones inmobiliarias. Cada corredor inmobiliario tiene la obligación de llevar un libro de todas las operaciones comerciales que haga. Eh, no creo que muchos lo puedan llevar, algunos no dudo que lo lleven. eh, pero no creo que en esos libros figuren que esas operaciones se hayan hecho en forma como negocio compartido. Eventualmente, y desde el punto de vista formal, vuelvo a reiterar, se estaría eventualmente incumpliendo una norma ética, eh, pero vuelvo a tener el alcance, ¿cuál sería la sanción de todo esto? Porque no creo que se esté, digamos, generando un problema económico, un daño y perjuicio a alguien, sino simplemente es una cuestión de normas que a lo mejor, eventualmente, y es un criterio personal, deberían actualizarse en estas cuestiones particulares. Cuando actúe como por delegación de otro profesional, debe abstenerse de recibir honorarios o cualquier otra retribución sin autorización de quien le hubiera encomendado la tarea. Esto lo ponemos como es, está bien desde el punto de vista legal, está bien desde el punto de vista formal, pero a veces hoy en la actividad tan vorágine como es la actividad comercial, en muchas profesiones, inclusive los abogados, tenemos colegas, amigos que nos prestan esta situación o posibilidad de tener su colaboración en expediente, en el caso de ser abogado, o en el caso de corredor inmobiliario, de las distintas operaciones que sean necesarias. Por razón de fuerza mayor, duelo, ausencia, bueno, me parece que está bien. eh, y debiendo privilegiarse la comunicación con los colegas, respondiendo veraz, pronta y cordialmente. Me parece que desde el punto de vista moral, ético y profesional, las normas son correctas, más allá de las observaciones puntuales que hice como un comentario cuando fuimos analizando cada uno en particular. ¿Alguna pregunta? Esto es libre, así que no es un monólogo de parte mío. Ya cada uno si quiere hacer un comentario lo puede hacer abiertamente. Yo no sé si alguien tiene allegada al colegio y tiene noticias sobre actuaciones en concreto que se hayan dado y cuáles son las que más versan sobre... Para. Habla fuerte porque para los que están Para ahí. ahí, perfecto, impecable. Bien. No, iba a decir, justamente hoy temprano tuvimos una reunión en el COSIR junto con Hernán y compartimos la mesa con uno de los jueces del Tribunal de Ética, donde contó al pasar una situación de una pareja de ancianos, según él muy ancianos, que compraron una propiedad pensando que estaban comprando el 100% del inmueble y en los papeles estaban adquiriendo el 30%, solamente el 30%, o sea, Ujú. claro, de la propiedad indivisa. Esa denuncia entró al COSIR y bueno, el Tribunal de Ética tomó cartas. Quería aportar a lo que decías el tema de las por ahí ventas que tenemos compartidas. Generalmente firmamos una autorización de venta compartida, qué sé yo, que no sé, suele pasar, por ejemplo, cuando hay dos herederos o dos condóminos, cada uno elige una inmobiliaria, entonces firmamos la autorización de venta compartida y las dos inmobiliarias aceptamos, digamos, trabajarlo en conjunto. La realidad es que hay tanta, no quiero meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Porque hay colegas con mucha ética, pero lamentablemente creo que es una profesión, vos lo decías al principio con los abogados también, y uno lo ve, pero lamentablemente esto de tanto agente dando vuelta, vemos mucho el tema bueno,
realmente la falta de ética es muy grave. Por ahí llamar Principalmente una esto se da principalmente en la práctica cuando vas al escribano a firmar la escritura. Aparecen tres, cuatro, cinco personas que vos decís, ¿quiénes son? Bueno, ayer, sin ir más lejos, con una inmobiliaria muy grande de Rosario, compartí una venta, me pasa la reserva, una totalmente empleada, y sin desmerecer, ¿no? Uno no tiene título de corredor, esta persona, y me pasa la autorización de venta con unos errores terribles, donde en una cláusula decía la fecha de escritura una fecha, en la otra fecha, errores terribles. Lo llamé al titular de la inmobiliaria. eh, y le dije, mira, vos no me puedes mandar un agente para esto que se sentó a redactar en la oficina una autorización de venta porque tengo ganas de ir a denunciarte al colegio. O sea, muy grave. Y estando, yo tengo el vendedor, esta chica tiene esta inmobiliaria tiene el comprador, y le iba a hacer firmar esa reserva. Me pareció una falta terriblemente. Tengo la reserva que la leí y no podía creer los horrores que había, ¿no? Y lo vemos constantemente, que con el afán, esto me parece fundamental lo que vos decías, con el afán de vender, con el afán Totalmente. de vender es terrible los errores y horrores que vemos. Y entonces, por ahí ni vemos el tema de esto que estamos viendo ahora, el tema de la desregularización que se quiere, y con el tema de la desregularización del colegio de corredores y que sea una actividad plenamente para comerciantes, con lo que vemos hoy, la cantidad de denuncias que entran al COSIR. Con todo esto, con gente que supuestamente sabe, y la mayoría de las denuncias entran por inmobiliarias grandes, que tienen muchos agentes trabajando. Entonces, esto lo vemos, si se desregulariza la actividad, me parece que las denuncias ya serían en otro ámbito, no en el colegio, no en un lugar que los pueda nuclear, pero muchas denuncias también en la justicia provincial. Dame un segundito, Hernán, discúlpame. Yo no puedo, es por algo que está pasando dentro del chat. Aquella persona que me dicen que levantó la mano, al estar compartiendo la pantalla, no puedo ver quién lo ha hecho. Si se quiere, puede habilitar Hola, el Paulo. micrófono y Sí, hacer así, Lilian, por hola, favor. Paulo, soy yo, Lilian. Sí, ¿hago la pregunta ahora o querés que esperen Hacela, que terminen de hablar? hacela. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Bueno, no me odien los corredores, por favor. En un caso en que, como decimos, bueno, se entiende el apuro del negocio y no se hacen todas las investigaciones, no se presentan, no se piden todos los informes que hay que pedir, ¿no es cierto? Entonces después, supongamos, ocurre algún problema, se judicializa el contrato y el cliente, el locador, se encuentra con que el fiador es insolvente o las garantías no sirven. ¿Ustedes creen que la persona, el locador, podría ir con un juicio de daños y perjuicios contra el corredor? Para eso tenés que analizar muchas cuestiones y surgen de la misma pregunta tuya. Primero, puede ser que al momento de haberse hecho el contrato, el corredor haya hecho todos los informes comerciales correspondientes y se haya insolventado con posterioridad. No, 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 Eh, no. Te hablo del caso en que no pidió los informes directamente. Tal vez le dijo, sí, está todo bien, quédate tranquilo. Si no, y la persona a lo mejor no conoce, ¿no es cierto? No se pidieron los informes. No se Bien, pidieron los informes, por ejemplo, ahí te supongamos, la respondiste. escritura de un inmueble, pero no se pide ningún tipo de informe al registro sobre ese inmueble, o si el dueño está inhibido, es decir, todo eso no se piden los informes, ¿sí? Ajá. A ese caso me refiero yo. Bueno, ahí yo creo que tenés un incumplimiento del servicio que te está prestando como actividad profesional propiamente dicha. Obviamente, situación eso que tenés que probarlo, intimarlo, toda la documentación que tenga y que hayan recabado al respecto. Sí, ¿Sí? sí, gracias. ¿No? Por favor. Sí, Hernán. Bueno, ¿se escucha? Bien. Eh, es muy importante, nosotros desde el COSIR, nosotros somos los primeros interesados en que controlar la actividad de los corredores inmobiliarios. Yo creo que el Tribunal de Ética trabaja mucho y muy bien del colegio. Eh, Sin perjuicio de eso, me parece que también
la actividad del abogado especializado en derecho inmobiliario también es importante para poder identificar cuando hay una mala praxis, una falta a los deberes del corredor. Es importante que se controle y que se responsabilice al corredor inmobiliario que trabaja mal o apresuradamente sin la diligencia necesaria como para asegurar un negocio jurídico seguro. Eso partiendo. La otra observación que quería hacer respecto al libro de operaciones. Cada corredor inmobiliario ahora cuando está jurando se le entrega gratuitamente el libro rubricado por el Colegio de Corredores para que lo tenga y vaya asentando cada operación. Ahora, eh, la posibilidad de que se lo exijan está por parte de la UIF. En el caso de que se haga una inspección, eh, va a tener que demostrar el libro de corretaje, el libro de comercio sería, donde tiene que ir asentando todas las operaciones. Eh, y la otra observación que quería hacer es respecto a las normas de ética. Las normas de ética del estatuto actualmente tiene consideraciones generales sobre la actividad de corretaje. Actualmente está en proceso una modificación del estatuto para poder tipificar ya conductas concretas, que es lo que estaría faltando al estatuto, y en breve estaría a lo mejor sancionándose, en donde va a ser en forma ampliada las características y descriptas específicamente a- las conductas que no queremos desde el colegio que ocurran. Pero de nuevo, remarcando también que es importante la función del abogado, también controlando que aquellos corredores que actúan sin la diligencia necesaria. Muy buena tu. Sí, la clave sí que hace bien lo que dijo, bien hizo buen comentario Hernán. En respecto a eso, y coincido con vos en que la necesidad de hacer una reforma en el tema de las normas éticas, principalmente por la naturaleza jurídica que tiene la norma ética. La norma ética de por sí, como es disciplinaria, tiene su naturaleza jurídica desde el punto de vista penal. Entonces, las normas generales en materia penal, lamentablemente, no son, digamos, aplicables, sino son aplicables cuando efectivamente tienen una conducta ilegal típica. Y en ese caso, las normas generales adolecen de esas cuestiones. Sin perjuicio de eso, sé que el COSIR también hacen trabajo sobre las cuestiones del punto de vista moral, que eso le corresponde obviamente, y la buena fe, corresponde propiamente a cada institución en particular. Pero sí, sí, sé también que estaban trabajando en el tema del desarrollo de las modificaciones. También creo que fue lo que motivó parte de esta charla. eh, Son cuestiones que tuvieron su buena impronta al momento del dictado y la matriculación y la colegiación, pero como todo y como ha sido también materia del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, la correspondiente actualización en materia de disciplinaria también. Así que bueno, me parece que van a tener un lindo trabajo para poder avanzar al respecto. Con independencia, sí, sigue o no sigue la colegiación, pero bueno, ya son opiniones personales y que se han entablado a nivel público con los distintos periódicos y con distintas opiniones al respecto, que no es materia de la charla. Volviendo a. Sí, Analia. Respecto de lo que hablaban recién del procedimiento, me queda alguna duda, porque hay muchas inmobiliarias, especialmente esas grandes que trabajan como sociedad anónima o SRL, que factura la sociedad anónima, la comisión o los honorarios, no el corredor particular que tiene la matrícula y que por ende es el que está Habilitado. sujeto al... Ahí no hay problema, digamos, por más que vos, o sea, facturó la sociedad anónima.
el honorario profesional o como comisión. No, a veces ponen comisión, a veces ponen honorario. Sí, pero ese es el. ¿Y si hay dos o tres? Bueno, si hay una sociedad, dos seguro. Si una No, a SRL, lo mejor seguro. la sociedad, sí, está bien, pero vos no al Tribunal de Ética no le denunciás a la sociedad, denunciás al Al corredor. matriculado. La sociedad puede ser con un corredor más un tercero, Ujú. aunque Te hago una consulta. Per- a veces vos, son vos, dos o tres corredores. claro, Vos no vos después sabés cuál intervino. al socio gerente, en principio, vos decís, ¿sería eso? ¿Querer Eh, buscar la legitimación? a ver, independientemente de la cuestión de los daños, que la tenés que demandar en sede civil, en judicial, digamos, si se dan los presupuestos, para la denuncia en el Tribunal de Ética, porque los daños vos tenés que probar, bueno, los presupuestos y eventualmente tal vez la acción vaya contra la sociedad. Pe- Es personal, ¿eh? sí, la de Porque tiene ética sanción, tiene que justamente ser para el matriculado. Lo que tiene, pasa es que a veces son dos o tres, ahí se dificulta en su identificar caso, cuál es ante la el que duda, típicamente cometió el delito. denunciar El, todo y que después, se defenderán. Bueno, si ahí forma venía parte de la la misma segunda estructura, pregunta. Ahí venía la segunda pregunta, el tema de las costas ante una denuncia bueno, rechazada. ahí, si me dejas avanzar, este tema Eh, también es una todo pregunta interesante esa, sí. porque si querés lo adelanto ya. El No, no, colegio de corredor inmobiliario, no, el colegio de corredor inmobiliario, sí, el defendido, estamos, defendido por un abogado. No le puede, diga, expresamente le hacen firmar un convenio donde renuncian al cobro de honorarios al colegio corredor inmobiliario. Es un tema para, de mi punto de vista, debatirlo. No lo veo tan claro esa imposibilidad de cobro. Pero es una opinión personal porque creo que en cierta forma estaría vulnerando el derecho patrimonial y derecho constitucional patrimonial del abogado, eventualmente. Pero bueno, son opiniones que no quiero entrar porque no es el motivo puntual sí, se desestima o directamente en cierta forma te absuelvan para ponerlo desde el punto de vista penal. Claro, con independencia. Claro, por ejemplo, acá tenemos tres formas de iniciar procedimiento de tribunal de ética. Una es por denuncia. En su caso, vos tenés ir contra el denunciante. ¿Estamos? La otra es de oficio. Ahí no le puedo cobrar a nadie más que al propio corredor inmobiliario que me metió, perdón, al propio colegio de corredor inmobiliario que inició de oficio una denuncia que después terminó siendo absuelto. Y no le puedo cobrar honorario. O el daño y perjuicio. Y pregunto, y esto ha sido materia también del colegio de abogados, los jueces que intervinieron, que lo hacen a título personal, pueden ser demandados civilmente por daño y perjuicio. No, pero este tema yo ya lo analicé y son ellos los que están poniendo la firma. Pero no quiero traer esa cuestión de debate acá porque no es materia son cuestiones puntuales y concretas que se podría llegar a analizar en particular. pero ¿hay alguna regla de costas en el En el estatuto? Tribunal de Ética de Colegio de Corredor Inmobiliario, digamos que vos podés tener tu defensor o no. Es una cuestión en el caso de que seas como denunciado. Como denunciante podés ir y digamos en cierta forma el que te va a coger el trámite es el Tribunal de Ética, que eso no significa que vos hagas la presentación a través de un abogado también, como denunciante. Sí. Y como denunciado podés estar asesorado por otro matriculado o por un abogado particular tuyo, por un defensor particular tuyo. Exacto. No es obligatorio. Exacto.
Lo que pasa es que justamente Mire, somos porque la abogados. profesión Ahí está suya- la cuestión particular, digamos, como cosa propia. Es importante, es un daño importante. Y la persona se va patrocinar por un abogado y lo gane. Después el abogado, entiendo así, por lo que estoy viendo, podrá pedir su regulación de honorarios. Totalmente. Y El cobrarlo. artículo 24 y 31 de la ley de caja forense, o sea, pedir honorario por una gestión administrativa, Ah, en este caso contra el COSIR, ahí le van a regular, después se le notifica y una serie de cosas. Sí, lo estima y Sí, la regulación. Esa regulación es una simple estimación que tiene todo un trámite. vos decís que hay que pedir que lo regule el juez. La pregunta era si había alguna regla de distribución de costas o de no, regulación de honorario. no. Si no, bueno, las reglas Es una, comunes del abogado. para los fines de honorarios profesionales iría a la 67, porque vos estás actuando como abogado. Sí, sí, no, me refería al corredor en sí. Exacto, que no le vas a reclamar honorarios al colegio corredor inmobiliarios. Exactamente. Es un tema eventualmente a debatir que no va a ser materia de debate hoy. Para que no. Pero lo tiramos, lo planteamos. Y hay otra cuestión también, si queréis, ya lo planteo ahora, una cuestión de daños y perjuicios. En un tema también, en el caso concreto y puntual de la prejudicialidad, es último, que puede llegar a hacerse cargo, digamos, aceptar la prejudicialidad. En su caso está más adelante, pero lo traigo y cerramos este tema, donde el Tribunal de Ética puede decir que no acepta la prejudicialidad ni la suspensión del procedimiento hasta que termine la cuestión litigiosa y resolver. ¿Qué pasa si después en sede civil o en sede penal sale absuelto? Y tuviste vos como matriculado una sanción disciplinaria, así sea percibimiento. ¿Estamos? Este, corren para mí claramente el daño y perjuicio concreto contra no solamente el colegio como institución, sino también contra los jueces quienes fallaron a nombre personal, porque le afectaron un daño y perjuicio concreto a un matriculado cuando en sede civil probó su eventual o en sede penal su, digamos, su Sí. absolución. ¿Eh? Entonces, son temas, digamos, no menores que eventualmente, y ya que lo están corrigiendo, lo tiro como para que se evalúe independientemente de cuál sea la decisión a nivel institucional. Y eventualmente, para continuar con con la charla, para en cuanto a procedimientos, también en caso de que un corredor matriculado se vea que ha habido una denuncia en su contra o que hay una cuestión que eventualmente podría generar una violación a una norma ética, sea él mismo quien se de autodenuncie a los fines que el tribunal investigador o el tribunal de ética lo analice y en cierta forma también lo absuelva, sea investigado, digamos. Sí, es como cuando vos te haces una propia denuncia porque te dicen que vos sos, que sos un estafador y te haces la autodenuncia para decirte, dense cuenta que acá no tengo absolutamente nada que ver. Eh, Vamos a la parte formal. Se hace ante la Secretaría del Directorio por escrito y triplicado. Debe ser seria, verosímil y contener la relación circunstancial de los hechos. Esta también es una cuestión al momento de quien hace la defensa. ¿Cómo tiene que ser hecha la denuncia? Porque si la denuncia no está hecha conforme a las formalidades propias que establece el tribunal, vos podés plantear la informalidad de la denuncia como se fue hecha. Es el famoso, desde el punto de vista legal, el oscuro libelo, en cierta forma. La identificación de las normas de ética vigentes que se consideran violadas. Concretamente, la carencia de este requisito no obstará la validez de la denuncia. Es una pregunta muy interesante porque si tiene la norma ética una naturaleza penal, pero no tiene la carencia de la identificación de la norma ética que se estaría violando, no te genera a primera vista una violación a una norma ética,
O a lo mejor que de los hechos surge que eso sea criterio propio del tribunal también. Porque vos planteás el hecho y que sea el tribunal de disciplina quien defina cuál es la norma ética que vos eventualmente se haya violentado. La identidad del damnificado, si lo hubiera, los datos y firma del denunciante, obviamente. Me fui, se me fue, al final no sé por qué. ¿No? Y ahora me pasé. La investigación. Va a estar obviamente a cargo de dos jueces investigadores que cumplirán la función de investigadores y de acusadores. ¿Eh? El denunciante puede optar por asistencia letrada. No significa que sea obligatoria la asistencia letrada. Viendo el alcance que puede llegar a tener, mi opinión es que le aconsejo a aquellos que sean denunciantes y o denunciados, los dos cuenten con asesoramiento legal. Está bien, pero dentro de cada sala los jueces investigadores son dos. ¿Coincidimos? Bien, está bien, está bien. Es correcto lo que vos decís. Por eso digo, son jueces investigadores, son dos. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Así llevamos la información concreta. Por eso te estoy preguntando como que aportes. No tengo ningún inconveniente que me interrumpa y me puedo equivocar, ¿eh? Claro. Planteada la denuncia y está claramente. Vamos al caso de desestimación de la denuncia. En caso de desestimación, quien haya presentado la denuncia tiene 5 días para la disconformidad. Si bien todos son días hábiles judiciales, es decir, que en caso de que sea feria judicial, los plazos no corren. No sé si son taxativos los plazos, es decir, si son perentorios, no taxativos. ¿Son perentorios? ¿Lo saben? Si no lo saben, está bien, ¿eh? Bien. Eh, pero estamos ante un trámite administrativo que es ordenatorio, ante un trámite perentorio que si no plantea desconformidad automáticamente no le puede plantear. Vayan anotando. Ujú. Los del Colegio de Abogados están ligados al Código Procesal Civil y Comercial. En el caso, no vi que figurara así en el estatuto de ustedes. Por eso hago la pregunta. A lo mejor lo observé, pero bueno, de última que sea una cuestión Dale. Y acláranos, por favor, Hernán. En caso de disconformidad, la decisión por un juez y la decisión de ese juez es irrecurrible. Irrecurrible, ¿cómo? Claro, la decisión que en caso que se desestime, que es irrecurrible. Eh, Me queda la duda la posibilidad de acudir a la vía judicial, eventualmente. Pero hay que ver la importancia del caso eventual, ¿no? En caso de procedencia, se inicia lo que es la investigación. En ambos casos, porque estamos en un proceso de etapa previa de investigación. La investigación no podrá durar más de un año. La investigación. Y conjuntamente con esto están corriendo los plazos de prescripción, que es otro tema. Las pruebas. Testimoniales, todas las clases de pruebas que se nos ocurra a nosotros como abogados, constataciones notariales. He visto constataciones notariales por los jueces investigadores, son muy puntuales, muy concretas, la verdad muy detalladas. Pedidos de informe de entidades públicas y privadas, toda otra medida investigativa que no afecte garantías resguardadas por normas constitucionales. En cuanto a lo que son los respaldos de WhatsApp, eh, del punto de vista legal, nosotros, desde el punto de vista en caso de que eventualmente un juicio, son más profundos en cierta forma. Se manejan con la cuestión de eh, exportame los chats a un mail de la sala de investigación para tener ello un desarrollo de WhatsApp. No tienen la fidelidad, digamos,
de haber sido extraídos de qué celular bajo un perito técnico informático que le dé todo el desarrollo de dónde sale esos mensajes de WhatsApp. Pero independientemente de eso, es una prueba que hoy se usa. Eso eventualmente puede ser como una materia de defensa para la otra parte, válida para mí. El denunciante podrá aportar las diligencias probatorias que estime conveniente a su exclusivo cargo, obviamente con independencia de lo que salga. Es amplio en tema de prueba. Si la investigación surge la posibilidad de que el colegiado denunciado haya incurrido en una violación a la ética profesional, se lo citará al denunciante a la audiencia, a lo cual se le determinará cuáles son los hechos que se atribuye, las reglas de ética violadas, ahí sí específicamente ya tienen que estar determinadas, y cuáles son las medidas de prueba fundantes de la denuncia a los fines que se aplique. Si no hay medida a practicar y se hubiera celebrado la audiencia donde se le imputan cuáles son los hechos y cuáles son las normas de ética, los investigadores dispondrán el archivo ya para descartarlo. La falta de ética no se cometió directamente o no encuadra dentro de la falta ética. La falta de ética no fue cometida por la parte denunciada. Ha operado la prescripción de la falta ética, por lo que dije, porque esta investigación puede llegar a durar un año. ¿Cómo? Son 2 años de cometido el hecho. En el estatuto, sí, en las normas del Tribunal de Ética. Sí. Qué interesante que Sí. estudiar los corredores. Le pido a los que están en el chat a través del que cierren o por favor anulen los micrófonos porque se escuchan por ahí algunos ruidos o comentarios. Salvo que quieran hacer una pregunta concreta, bienvenido, bienvenido. O algún comentario, obviamente. Ajá, bien. ¿Y ahí dice del Código de Procedimiento Civil y Comercial? Ah, perfecto. Que no exista suficiente evidencia para fundar la acusación y no fue razonable incorporar nuevas. Después hay una situación de incidentes que se pueden plantear dentro del mismo procedimiento en la etapa investigativa. Ya sea por cuestión de controversia entre las partes, que se verá, ahí yo lo asumo más cuestiones incidentales propiamente legales, jurídicas que podemos llegar a considerar. Situación que se da por una resolución por juez, y ahí tenemos la diferencia, sorteada entre los investigadores pero que no hayan intervenido en el caso. O sea, en caso de haber un incidente, le es necesario que lo planteen en el otro lado. Acá puede haber incidentes de recusación de los jueces que están interviniendo en la parte de investigación, eh, porque también para ser juez investigador tienen que tener ciertos requisitos particulares que no los puse a considerar, pero están propios en la ley no en el estatuto, sino en el procedimiento, en el reglamento, gracias, en el reglamento. Dichos incidentes obviamente se promueven ante los investigadores, solicitó de una audiencia, esto es oral, debe ser fijada en un plazo no mayor a 10 días hábiles, es oral, la resolución del acto tiene un plazo de 3 días y la decisión es irrecurrible. No sé si algunos han planteado, si tienen conocimiento de incidente, primera pregunta, a los dos se lo hago. De incidente no. Entonces no sigo con la pregunta. Sí. Pasate el micrófono porque no te escuchan los del... No, uno de los últimos artículos del reglamento de procedimiento del Tribunal de Disciplina y Ética habla de los plazos. El artículo Son días hábiles 45 judiciales. dice, claro, los plazos establecidos en el reglamento son contados como hábiles judiciales Sí. según lo que establezca el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Sí, sí, eso lo charlamos. Eso lo avanzamos. La pregunta concreta era si los plazos a considerar eran perentorios para el proceso. No, me parece que no nos dice nada. Dale, gracias, Hernán. Si no, a ver, analicen la cuestión
y lo analizamos después en el grupo, ¿eh? A ver, vuelvo a repetir, esto no estoy hablándolo como una certeza, sino como una cuestión informativa, ¿eh? Que inclusive eventualmente puedo dar una comunicación errónea y si ustedes me la corrigen, fantástico. Eh, Igual que pasa con las decisiones que son irrecurribles, también irrecurrible para lo que es una resolución del Colegio Corredor Inmobiliario. No lo veo para un planteo de esa decisión a nivel judicial y que se plantee la nulidad de esa resolución. ¿Eh? Prejudicialidad. Esto es más o menos lo que había avanzado cuando tratamos este tema de lo que es la responsabilidad, ¿verdad? Cuando con relación a los mismos hechos existe una causa civil o una penal, se puede plantear la prejudicialidad, ya que estamos obviamente, el mayor de los riesgos es de sentencias contradictorias. En este caso, y por resolución obviamente del mismo tribunal, el trámite se suspende. En el caso, y acá es la cuestión, la prejudicialidad sea rechazada. Luego de que la causa judicial corresponde se dictar una resolución o sentencia firme cuyas decisiones sobre los hechos resulten totalmente incompatibles. ¿Se puede pedir una revisión después que vos fuiste eventualmente a lo mejor suspendido en la matrícula o cancelada la matrícula por la violación, por no haberte hecho, no haberte suspendido el trámite por una cuestión prejudicial? En el caso que ello efectivamente se haya sucedido, yo creo que la persona que haya sufrido, así sea un apercibimiento, y no voy a algo más grave como una suspensión o una inhabilitación, creo que le queda habilitado la posibilidad, más que una revisión, una demanda de daños y perjuicios, concretamente. Es una opinión personal en cuanto a los fines de que se le está dando en cuanto a esto. Obviamente esto es opinable y cada uno tiene derecho a tener su propia opinión. Derechos y deberes del denunciante. Le informen, obviamente, acerca del estado de la investigación y la decisión de tomarse en el marco de esta, colaborar con la investigación, obviamente, y notificar a los investigadores que lleven las causas cualquier avance o acuerdo al que hayan arribado. Derechos del denunciado. Contar con la asistencia de un colega habilitado y o abogado defensor. Y acá lo que está es aceptar el cargo y renunciar a reclamar honorarios profesionales al colegio. ¿Eh? La cuestión es, ¿se le podrá reclamar honorarios al denunciante? Lo dejo como un interrogante. Podrá efectuar un descargo oralmente o por escrito en cualquier momento de investigación y juicio, es decir, no está obligado a ir y hacer la aclaración correspondiente o el descargo correspondiente. Entonces, de cierta forma, al tener un alcance penal, se condice con su derecho a no hablar. Luego de la audiencia del artículo 11, en la audiencia donde se le impute y se le establece cuáles son las normas éticas que se le están aplicando, se podrá tener acceso a la carpeta de investigación y estar presente en las medidas que se hayan hecho o que se tengan que hacer, o solicitar en su caso la repetición por declarar tal vez nula las medidas que se hayan realizado, por falta de haber estado al momento de hacerse propiamente dicho. Obviamente es un eventual incidente a poder plantear. Comparecer espontáneamente al momento de tomar conocimiento de una denuncia en su contra, eso es el ABC de cualquier trámite que se puede llegar a generar en contra. Terminada la etapa de investigación, pasamos a la etapa previa a juicio, que ya es agotada y celebrada la audiencia. Presentan la acusación que, para ser válida, deberá realizarse por escrito y contener todos los detalles que señalo ahí en la filmina, donde lo más importante son que la relación sea clara, precisa y circunstancial y específica de los hechos, los fundamentos de la acusación, lo menos importante, y cuáles son las reglas de ética violada propiamente dicho. Una vez formalizado esto, se le notifica por 2 días para ofrecer las pruebas que hacen a su ejercicio de derecho de defensa, y obviamente los investigadores pueden realizar sus observaciones
que lo asimilo yo a ver si se corresponden a pruebas pertinentes o impertinentes o procedente o improcedente propiamente dicha, ¿verdad? La pertinencia o la procedencia, del punto de vista a nuestro conocimiento legal. Ya en el juicio, la audiencia se respetará los siguientes pasos, como andamos con los tiempos, ajustadísimos. La audiencia de juicio respetará los pasos de lo que plantea acá, cómo se va, con un juicio, digamos, normal y de un trámite común, eh, con la posibilidad de que sea registrado, medios técnicos, muy similar a lo que se está haciendo acá en definitiva. La posibilidad me pareció lo que es la producción de la prueba. Acá ya sí intervienen los testigos con independencia que a lo mejor ciertos testimonios hayan sido aportados en la oportunidad de la etapa de investigación. Acá pueden ser reexaminados y contraexaminados. Ya la sentencia propiamente dicha, finalizada esta exposición, debe resolverse por escrito dentro de los 15 días. Ahí volvemos a hablar del tema ya estamos hablando de una sentencia. Los plazos son plazos hábiles judiciales, pero por ahí al día de hoy no sabemos si son perentorios o no. Me parece que estamos dentro de un marco administrativo, este procedimiento. Si yo le tendría que dar a este marco, con lo cual lo pinto más como administrativo, a lo mejor el tribunal tiene un criterio particular o está dentro de ese procedimiento interno que desconozco. La sentencia debe contener claramente todo lo que tiene que contener una sentencia, ¿eh? La decisión concreta, las disposiciones que se afectaron, la sanción que se impone. Acá establece sí la adjudicación de las costas, propiamente dicha, y la firma de todos los jueces que hayan intervenido. Lo que es la apelación. La apelación, al ser una cuestión de índole penal, la que es ante la Cámara de Apelaciones en lo penal, acá. Deberá presentarse en un plazo de 10 días la notificación por escrito. Ahí sí yo creo que son perentorios estos plazos. Con expresión de los fundamentos de recursos bajo sanción de inadmisibilidad. ¿Eh? La cuestión es que dicha admisibilidad eh, se analiza a través del mismo tribunal de ética, ¿eh? Ya que se pide solamente su admisibilidad. La cuestión es qué pasa si dentro del recurso de apelación consideran que los argumentos planteos son inadmisibles. Va en queja. No me queda nada, coincido totalmente con tu criterio, Analía. El apelante no podrá expresar agravios distintos a los fundamentos invocados al interponer la apelación. Eso en cuanto a lo que es la apelación. La posibilidad de que esto se maneje en rebeldía, que si no se presenta ni a la audiencia artículo 11 o a la audiencia de juicio, no justifica debidamente su inasistencia y haya sido citado fehacientemente en 2 oportunidades. Claramente está dónde se notifica, más o menos con qué criterio se identifica su notificación. Yo creo que debe notificarse efectivamente al domicilio real de la cuestión, más allá del domicilio profesional o con independencia tal vez, porque estamos ante una cuestión eh, de una sanción con carácter penal, donde debe notificarse al domicilio real el damnificado. El denunciado, perdón, no el damnificado, el denunciado. En todos estos casos se declara eventualmente rebelde. Bueno, las formas de conclusión también que tiene este procedimiento, se puede dar hasta el procedimiento abreviado, la suspensión del procedimiento a prueba o por acuerdo conciliatorio de partes. En los 3 se pueden presentar hasta el momento del vencimiento del plazo previsto para contestar la acusación y ofrecer prueba. En este caso, sí, no está el criterio de oportunidad que a veces se da también en materia de pena, pero bueno, yo creo que son cuestiones que se han dado con posterioridad también en el ámbito penal, que se están implementando ya en los distintos juicios o en el ámbito penal propiamente dicho, seguramente si están en proceso de análisis
de revisión de las normas, seguramente esto va, no me cabe duda de que va a ingresar también como una posibilidad de conclusión del procedimiento. El procedimiento abreviado no será aplicable cuando sanción a expectativa sea la suspensión o cancelación de matrícula, establece, digamos, las excepciones, los límites. El suspensión del procedimiento de prueba a petición del denunciado, ofrecer reparación de daños y perjuicios y sea aceptada por el denunciado. Me ha pasado que se ha llegado a la suspensión del procedimiento a prueba y el cliente nunca fue notificado. Con lo cual dejo ahí una interrogación si efectivamente a veces se lleva concretamente el proceso en debida forma. No cometer una nueva infracción en el término de un año es la cuestión puntual de suspensión de procedimiento a prueba, que es muy parecido a la suspensión de proceso a prueba que se da a nivel penal. Y el acuerdo conciliatorio entre ambas, y acá dice una cuestión no menor, dice, debe surgir que reparó los daños y perjuicios, debe. O sea, sí o sí, en el acuerdo conciliatorio debe haber una reparación puntual y concreta para que eso lo sea, para que sea tomado como un acuerdo conciliatorio, y lo que genera en los últimos, tanto de suspensión como de acuerdo conciliatorio, el archivo propiamente de la causa. Las sanciones, como fuimos adelantando, tener apercibimiento pedagógico, admonitorio o ético, en caso de ser apercibimiento, multas que se fijarán en unidad de JUS, el JUS que se establece nosotros para nuestra colegiación, para el colegio, para tribunales, que lo establece la Corte Suprema de Justicia, la suspensión de la matrícula de hasta 2 años y la cancelación de la inscripción de la matrícula directamente. Esas son las sanciones específicas que establece. Para mí, para el colegio de corredor inmobiliario. ¿La multa va para el colegio de corredor inmobiliario? Estimamos que sí, y lo confirmó Hernán. Creo que Sí, 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 que seguramente, va al coincido, ¿eh? colegio. Sí, sí. Más allá de que si por ahí tenemos alguna duda, coincido en tu criterio eventual, más allá de cualquier afirmación, que lo considero, vos lo planteaste bien como una afirmación, Sí. que la multa es para Para el sí, colegio. para el colegio. A ver, muchas veces, una cosa es el procedimiento también que se aplica a los ilegales, que también puede ser una multa que va al colegio, la gente que no está matriculada, y también el que está matriculado, cuando se impone una sanción de multa, no dice específicamente que vaya al damnificado, sino que es para el colegio la multa. Porque para el damnificado sería el daño y perjuicio, Sí, sería eventualmente. Más la allá del reparación del eventual daño y daño. perjuicio posterior para una ejecución posterior civil y comercial. Porque acá estamos en un carácter de disciplina, o sea, estamos hablando una pena puntual y concreta para el matriculado, no así como eventual reparación para con el denunciante. Una sanción ética, que igual pasa acá, con la misma cuestión acá. Prescripción de 2 años del hecho que se le dio origen. Hay una prescripción anual que salió en la resolución interna de un acta de Colegio Corredor Inmobiliario, que forma parte que lo tomó fallo de cámara, pero no es visible, ustedes no lo tienen publicado, el Colegio Corredor Inmobiliario. Pero hay una cuestión de una prescripción anual, salió respecto a una resolución. Eso si ustedes lo pueden aclarar, sería bueno para nosotros. Eh, ¿Ir? Sí, de asamblea de COSIR, sí. Es más, lo toma un fallo de cámara para establecer la prescripción anual. Pero bueno, después No, se la hago no llegar para tenemos que ustedes conocimiento lo concreto analicen, nosotros. ya que están en el tema de la cuestión, para que lo establezcan. Lo que saco la información es de un fallo que no lo voy a dar hoy, lo daré para la próxima reunión y los comparto. Pero mientras tanto, si podemos hacer este feedback de información, estaría bueno para ser más preciso y concreto. Del hecho, Del hecho, no de que toma conocimiento de la persona. del hecho.
Después, No, preguntaba, perdón. a los fines de la interrupción o la habría que ver qué clase de sanción es o qué clase de es y sobre eso ir viendo. Claro, no, está bien, pero por eso pregunto qué dice el estatuto, el reglamento. Porque, por ejemplo, o sea, ¿El voy reglamento? al caso hipotético que contaban hace un ratito de garantía, la persona que no averigua las garantías, el corredor Entiendo. inmobiliario que no hace A todo un el contrato a análisis 3 previo, años, ya se te pasó todo. al final del contrato, cuando, claro, Sí, sí, sí. o sí, sea, sí. desde cuándo sería, según lo que dice acá, es de que le da origen, la Lo que falta pasa que es que la si nos cometió, la ponemos a cometió al hacer inicio, en su ese caso. análisis puntual, yo voy a coincidir en algo que está bien que sea de derecho. Vos, aunque sea eh, cliente de un corredor inmobiliario y te hacen un contrato de locación, es también tu obligación y tu derecho solicitar la carpeta de todos los informes que hicieron. Esto como Desde ya, para ser sí. más claro de por qué a veces no hay una estafa en tema inmobiliaria. Cuando te dicen se vendió y estaba inhibido, pero usted no hizo las averiguaciones correspondientes de que ese inmueble estaba, en qué estado se encontraba ese inmueble y te desestiman la denuncia. El Ministerio Público de Acusación, por no haber hecho las averiguaciones previas, te desestiman la denuncia. No consideran que hay una estafa, sino que hay de parte tuya eh, un incumplimiento en los que deberían ser efectivamente tus deberes para que no seas justamente estafado. No, una apreciación que acá el doctor Blanco habla. eh, no nos olvidemos que hay dos formas de actuación del corredor en el tema de locaciones. Una actuación es la propiamente dicha del corretaje, La cuando, intermediación. cuando la intermediación, cuando eh, trata de unir locador con locatario y se termina esa actuación cuando se suscribe el contrato. Ah, por eso es que ahí empezaría a correr, si hay alguna responsabilidad, eh, el plazo de prescripción. Después de suscripto el contrato, la ley nacional de martilleros, a la cual modificó la de corredores, dice que cualquiera de las partes puede encargarle la ejecución, la representación durante la ejecución del contrato. Y generalmente es uso y costumbre que el propietario o el locador le encargue al corredor la ejecución del contrato. Entonces ahí empieza otro tipo de actividad que puede generar otro tipo de faltas de ética. Pero si suscribieron el contrato y después de los 3 años vienen a denunciarlo, es sobre la actividad de corretaje que se terminó con la suscripción del contrato. Para diferenciar Está los perfecto. plazos desde cuándo empieza a correr. Contrato a 20 todo corredor que haga un contrato de 25 meses, pasaron los 2 años y siempre va a estar prescripta la acción. Sí. Si es, eh, depende de qué lado esté usted, doctora. La pregunta es cuando te dejan el inmueble y no tenés a quién cobrarle, sería, es el ABC. ¿Cuándo tomás conocimiento vos de que era insolvente? Acá claramente te dicen de que la prescripción corre de los 2 años. Del hecho, Pero está bien, ¿el hecho cuándo se consuma? ¿Cuando te dejan el inmueble o cuando se suscribe el contrato sin las garantías? para mí está claramente de que no te hicieron la averiguación de las garantías. Inclusive No tenés. antes del contrato, o sea, siempre estaría prescripto. Exacto, coincido. Acción muerta. Sí. Ahora, yo lo que me pregunto es, la prescripción se plantea cuando contesta la demanda, contesta la denuncia. Y ahí se arma un incidente en el cual el denunciante podría eventualmente decir, bueno, no, estoy interrumpida, no. No hay una formalidad específica. Eventualmente lo podés plantear como un incidente. Hay alguna parte. Le pido disculpas. Yo sé que esto da para más, pero tenemos un horario y está el instituto que nos sigue para adelante. Vuelvo a repetir que no va a quedar acá porque me queda el tema de los fallos y los sumarios
para el último viernes antes de la feria judicial. Lo planteo, bueno, ustedes leyeron lo que es la parte de interrupción y suspensión, creo que lo han leído, así que esa es la idea. Y bueno, justo llegué más impecable. Sí, lo mando, lo mando. Así que bueno, esa es la charla para el día de hoy. Desde ya quedan todos nuevamente invitados para la próxima reunión, que es el viernes último antes de la feria judicial. Creo que es el 4, ¿puede ser? A ver. El viernes 4 de julio, gracias. El viernes 4 de julio, 11:30 horas. La idea es seguir con este tema, pero ya en la parte de lo que son los sumarios y los fallos judiciales. ¿Eh? Bueno, gracias a todos por participar.